la maquila y la industria manufacturera. Pero además, ¿ya? Podemos afirmar que el gobierno de Álvaro Colón ha apoyado decididamente a las empresas nacionales y transnacionales de minerales, petróleo, energía eléctrica y cemento, a los grupos corporativos nacionales y transnacionales productores de agrocombustibles, ¿ya? El caso de ahorita del río de Polochic, ¿verdad? Vecinos, para favorecer precisamente... Hace poco todavía hubo otro muerto campesino de 34 años. Sí. Es decir, para favorecer a una o dos familias. Que lo dejaron lleno de agujeros, tenía como 20 escopetazos. Imagínese usted con qué saña lo agarraron. Así es. Entonces, este dato es importante para tener claro que de la forma como ha sido orientada la política económica del gobierno, o que fue orientada porque ya está terminando, a lo que nos lleva precisamente es a incrementar las desigualdades en el país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente con su política sigue favoreciendo a los grandes ricos de Guatemala. Mientras seguimos platicando, producción me busca una noticia en Prensa Libre o en el periódico donde precisamente habla de este tema, de este ingenio que antes fue el ingenio Guadalupe, que era una cositita chiquitita para los que lo conocimos, ¿verdad? Más allá de donde estaba el ingenio de Magdalena, de la familia Leal, que daba muchísimo más allá, era una cosita muy pequeña de los Whitman, que luego se van al Polochic, que todos sabemos que es un... 5.200 hectáreas. Sí, pero todos sabemos que fueron a hacer catástrofes al Polochic, porque el Polochic es productor de granos básicos y de comida, de seguridad alimentaria para Guatemala. Y lo que me llama la atención es que hay una noticia en el medio de comunicación, sí, cabal, es Prensa Libre, si Mariela nos lo puede poner en pantalla, porque ahora resulta ser que a donde han ido a sacar a nuestros campesinos con abuso de poder, que no fue nuestra policía, sino fue una policía privada. Yo entiendo la policía privada porque ellos tienen que obedecer órdenes y ellos trabajan para una empresa, pero están tratando mal a sus propios hermanos, porque yo no creo que un agente de seguridad privada sea superior a un campesino. Si aquí todos venimos de la misma mata y de la misma rama, entonces ninguno es superior al otro. Pero resulta ser que ahora esta tierra no está inscrita en el registro de la propiedad y dicen los Whitman que sí es de ellos, y por ahí hay una noticia del señor que dirige el Fondo de Tierras que va a estar aquí en Beacaná la próxima semana, que dice que no está inscrita y que es terreno baldío. Pero a los campesinos les están llegando a sacar sus cosas, quemar sus cosechas, quemar su champita, quemar su casita, su ropa y demás. ¿Qué le parece a usted este tipo de arbitrariedad? Pero es Whitman, ¿verdad? Bueno. Pero debe ser de sangre morada y el resto de nosotros choleros de sangre roja debemos de obedecerlos, digo yo, que esa ha sido la tendencia y así está bien, ¿o no, doctor? Yo creo que no es así. Alguien decía, a los hijos más rebeldes es a los que se les da más palo. Lo cual me sirve a mí para argumentar que precisamente si hay tanta represión en contra del pueblo guatemalteco, es un pueblo que ha resistido y sigue resistiendo. Ay, ¿ya? La culpa la tiene el pueblo por dejarse golpear tanto. Bueno, pues en cierta manera el guatemalteco ha de ser un poco servil y es hora que despierte y deje de serlo, ¿o no? Yo diría que no. Más bien es que precisamente la represión histórica, la violencia histórica nos ha desarticulado. Entonces, sobre lo que hay que trabajar es precisamente sobre la unidad del pueblo, para que el pueblo pueda ejercer su poder, ya no de manera desarticulada, sino en conjunto, y hacer las transformaciones que se necesitan en Guatemala. Si leo un poquito y me regresan al set y para que sigamos hablando, pero creo yo que el habernos detenido esta noticia nos cayó como anillo al dedo, porque estamos hablando del sector agroexportador y estamos hablando de los cañeros, que cada día deforestan más, que cada día le quitan los minerales más a la tierra, que esos benditos monocultivos tienen al pueblo con hambre porque ya no hay seguridad alimentaria, porque a Carlos Zúñiga cuando fue presidente de la Cámara del Agro no le dio la gana que hubiera seguridad, y ahora es irónico ver a un Juan Guillermo Gutiérrez con un Carlos Zúñiga al lado de un campesino y decirle, yo te voy a ayudar con tu semilla, yo te voy a dar crédito. No sé a qué juegan y no sé quién les irá a hacer caso, pero el pueblo de Guatemala yo lo insto
a que analice a cada gentecita que está ahí. CONIC determinaron que no tiene dueño. Llevamos el trabajo con Fontierras y ya se determinó que el terreno es baldío y recientemente se detectó que hay una cooperativa que es la dueña. El Ministerio Público debe intervenir en vez de dilucidar las cosas con desalojos, amenazas y destrucción de cosechas, dijo Juan Tiney, dirigente de CONIC. Ahora sí, ya los enteramos, amigos televidentes, ya me pude desahogar con ustedes y ahora sigamos adelante con la presentación. Sí, todo esto que hemos venido hablando, en otras palabras, la captura del Estado y la captura de la economía por un reducido grupo de dinosaurios, de empresas, ¿ya? De empresarios, ¿ya? Nos ha llevado a una realidad, ¿ya? Y esta realidad es de que Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo. Y para mostrarlo voy a dar los datos que salen precisamente de un análisis económico que se hace al calcular el índice de Gini, ¿ya? El 20% de la población más rica, a la población, ¿qué quiere decir este índice? Es una serie de combinaciones estadísticas, es una cuestión muy técnica, ¿verdad? Pero que nos permite mostrar, ¿ya? O obtener la información sobre cuánto, en este caso, qué porcentaje corresponde de la distribución de la riqueza a un sector y a otro sector, ¿verdad? ¿Ya? Muy bien. El 20% de la población más rica se queda con el 60.2% de los ingresos nacionales. Repito, el 20% de la población más rica de Guatemala se queda con el 60.2% de los ingresos, mientras que en el otro extremo, el 20% de la población más pobre sobrevive con el 1.8% del ingreso nacional. Es el extremo, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que el 20% de los más pobres, de los extremadamente pobres, sobrevivan con el 1.8%? Cuando hablamos de ese 20%, si quitamos un poquito el recuadro, el 20% más pobre sobrevive con el 1.8% del ingreso nacional. ¿Qué tipo de sector guatemalteco es? ¿Cuánto es su ingreso diario o ingreso al mes de este 20%? Es gente que sobrevive con menos de $1 al día, ¿verdad? Estamos hablando de menos de 8 quetzales al día, ¿ya? Sí. Que gana 240 quetzales o que tiene acceso menos a 240, del salario mínimo. Menos del salario. 240 quetzales al mes. 3 por 8, 24. Sí, es decir que, entonces, pero el dato, ¿verdad? La contraposición, unos con el 60% y los otros con el 1.8%. Ese mismo dato se refleja en la tenencia de la tierra, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es decir, un reducido porcentaje de familias son dueñas de más de la mitad de las tierras agrícolas nacionales. Pero recordemos que aquí tuvieron culpa muchos de los expresidentes guatemaltecos serviles y que se creyeron amos y señoras y comenzaron a repartir la tierra. Yo recuerdo que decían, de aquí al mar es tuyo, de aquí al mar te regalo. Entonces, por ejemplo, hay algunas familias de la costa sur, por donde está el autosafari Chapín, que me voy a reservar el nombre, que esa tierra nunca pagaron por ella. Esa tierra le dijeron al que ya murió, al abuelo, de aquí para el mar es tuyo y te lo regalo. Y ha sido una familia que no se ha acostumbrado a trabajar, sino a ir vendiendo sus propiedades, hasta que ya se está quedando con una pequeña porción de lo que era la gran extensión de tierra y tal vez hasta ahora van a comenzar a aprender a trabajar. Irónico, ¿verdad? Hicimos haraganes también. Hicieron haraganes algunos expresidentes guatemaltecos. Habría que desenterrarlos y juzgarlos y decirles a cuenta de qué hicieron eso. Sobre encima del bienestar del resto. No es servilismo. Más bien yo diría que es clientelismo político. No sé si fue durante la reforma liberal, pero en todo caso ellos estaban pagando a ciertas personas el apoyo que les dieron para llevar a cabo el levantamiento que se traduce después en la reforma liberal. Fácil, ¿eh? Cuando le regalan a uno de aquí para allá. O no, los que sostienen a Manuel Estrada Cabrera en el poder, o a Ubico en el poder, o antes también, ¿verdad? Entonces yo diría que no es tanto por servilismo, sino es más que todo
el pago a los servicios prestados por los otros, es decir, clientelismo político, ¿verdad? Y a propósito de eso, y después de que ya mostramos que esa realidad, esa captura del Estado y de la economía nos ha llevado a ser uno de los países más desiguales del mundo, como ejemplo podemos hablar cómo es que se reproduce, hay otros ejemplos, pero quiero, a propósito del contexto electoral que estamos viviendo hoy, quiero hablar sobre los partidos políticos. Y quiero dar algunos datos para decirles que los partidos políticos y sus candidatos reproducen el sistema económico y político concebido para favorecer a un reducido grupo social. Okay. ¿Por qué? ¿De verdad y en serio quiénes? Los partidos políticos. Sí. ¿Qué partidos políticos están en esa línea? Yo diría que todos, ¿verdad? Podemos empezar, por ejemplo, ahorita, Partido Patriota no ha dicho quiénes son sus financistas, pero si vemos quiénes fueron pero sus para fin de mes deberían de decirlo, claro, dice claro. Manfredo Marroquín. Así es. Pero si vemos quiénes fueron sus financistas anteriores y si utilizamos la información para saber quiénes fueron los que, o sea, quiénes son los propietarios del Partido Patriota, vemos que viene financiamiento. ¿Eso de Pérez y Roxana o no? No. Más bien es la corporación Bosch Gutiérrez, de Dionisio Gutiérrez y esta gente, que son los financistas de ese partido. Pero ¿será que hasta el día de hoy? Pues, ¿será que hasta el día de hoy? Porque yo creo que con Otto Pérez están enojados algunos oligarcas o que se creen de ese grupo o que son, a usted no sabemos quiénes son, pero porque precisamente pusieron a Roxana vicepresidenta, y ellos querían asegurarse que el general se iba a mantener firme y en el rumbo y sendero donde lo pusieron, con un vicepresidenciable de ellos, ¿o estoy equivocada? Bueno, esas interioridades no las tengo, pero en todo caso, yo el examen lo estoy haciendo y los comentarios que hago en base al pasado. Ahorita ellos no han dicho todavía quiénes son sus financistas, pero en todo caso, hace 4 años, uno de los financistas más fuertes era Dionisio Gutiérrez, al igual que financiaba Encuentro por Guatemala de Ninette Montenegro, donde por cierto... Pero también financió a la UNE, porque dicen que esa vicepresidencia del doctor Rafael Espada, que tiene está ligado a Carlos Bielman y demás compañía, aparentemente hermanastros, y que Carlos Bielman ligado a la familia Bosch Gutiérrez, dicen, no sabemos, pues en todo caso dicen que costó como 20 millones, imagínense las lenguas guatemaltecas. Sí, ese dato no lo tengo. En todo caso, algo que tenemos que tener claro para hacer este tipo de análisis es de que el sector económico, el CACIF y la oligarquía guatemalteca no es monolítico. ¿Son lo mismo oligarcas que CACIF o los CACIF son empleados de los oligarcas? ¿Cómo será? Siempre he tenido la duda. El CACIF representa políticamente a la oligarquía, ¿ya? Y lucha por sus intereses a nivel social. Vamos a ver si la agarré. Como estamos llegando a todo el país, algo así como el CACIF le hace los mandados a los oligarcas. No, yo diría que no así. El CACIF vela por los intereses de ellos, ¿verdad? ¿Le hace los mandados? Pues no sé, ¿verdad? No sé, porque dentro del CACIF también unos de los principales dirigentes son miembros de las familias oligarcas, pues, o sea que no es que se hagan los mandados entre ellos mismos, ellos velan, están medio revueltos, institucionalmente velan por sus intereses a través del CACIF, ¿verdad? Okay. Ya. Muy bien. Entonces, volviendo al tema de los partidos políticos, les decía que en ese sistema, en ese contexto que se ha ido formando históricamente en Guatemala, no de 10 ni de 20 años para acá, sino desde la colonia hasta hoy, 500. Los partidos políticos y los candidatos sirven de agentes al sistema. Es decir, funcionan, trabajan para reproducir el sistema. ¿Todos o se libra alguien? ¿O se ha librado a alguien? ¿Todos, de verdad, todos? ¿O alguien está libre de esa culpa? Hasta ahorita yo podría decir que los partidos mayoritarios obtienen su financiamiento de uno o de otro grupo del poder económico, y algunos, incluso, según se sabe, del capital criminal, digo yo, para no decir del narcotráfico, pero que es lo mismo, ¿verdad? ¿Ya? Pero también hoy uno se puede cuestionar sobre cómo y de dónde obtienen el financiamiento ciertos partidos minoritarios. Porque ejemplo. Se han dado ciertos movimientos en las alianzas
que nos hacen pensar a nosotros, bueno... Ok, yo pregunto porque recuerden que Karina se caracteriza por ser preguntona y desconfiada. Pregunto, dentro de estos partidos pequeños que a saber quién nos financia, puede estar la alianza en la que yo confiaba plenamente, dije yo, al fin les dio el cerebro, pero resulta ser que no, al Frente Amplio. Mire, Karina, yo estaba muy contenta hasta que nos llegaron a invadir, tuve que salir. Del partido con el cual yo me identifico y del partido al cual yo siempre he pensado que no depende de los intereses de las clases económicamente poderosas de Guatemala, es de URNG. Pero se quedó en alianza. Sí, por dos razones. Una, porque es un partido histórico que surge precisamente de una lucha, que fue incluso una guerra de guerrillas en contra de ese poder económico. ¿Por qué? Porque lo que buscaban era cambiar esta triste realidad de la cual estamos hablando hoy, ¿ya? Pero se quedó en alianza. Claro, pero hay un antecedente histórico. Y dos, porque hasta hace algún tiempo, según me constaba a mí, no se había comprometido con ningún grupo del poder económico y por eso eran los resultados que se obtenían, ¿verdad? URNG